Este es un caso de principios del siglo XX, que quedó marcado en la historia de Francia. Christine y Léa Papin cometieron uno de los crímenes más atroces de la historia del país, que nos dejó incógnitas sin resolver hasta el día de hoy, como por ejemplo, ¿por qué tanta brutalidad contra sus víctimas? Muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que seáis nuevos, yo soy Visa y hoy os traigo uno de los asesinatos más brutales de la historia de Francia. No olvidéis de suscribiros al canal si os gustan este tipo de casos y de relatos y dejarme aquí abajo si conocéis alguno que queréis que investigue. Ahora, bajar las luces y empecemos. Para comenzar con esta historia, nos remontamos a principios del siglo XX en Francia. Cuando Gustave Papin conoció a Clemence, se enamoró profundamente de ella, pero a los padres de Gustave no les gustaba esta idea. A pesar de que ya llevaban un tiempo saliendo, Clemence seguía siendo la comidilla del pueblo, ya que se rumoreaba que tenía una aventura con su jefe. Pero Gustave no creía en estos rumores. Estaba tan enamorado que decidió no hacer caso a lo que dijeran en el pueblo. Se casó con ella estando ya embarazada de varios meses. Se casaron y parecía que todo iba genial para la pareja. Entonces, el 12 de febrero de 1902, nació Emilia. Pero Clemence no estaba nada contenta con su vida. Ella quería más. Nada le era suficiente. Lo más triste es que no tenía ningún tipo de sentimiento ni de aprecio ni hacia su hija ni su marido. Esto hizo que Gustave se cuestionara seriamente si eran verdad los rumores que corrían por el pueblo y si Emilia realmente era su hija biológica. Así que decidió que sería buena idea mudarse y que Clemence no tuviera cerca a su jefe para que cambiara de actitud. En julio de 1904 se mudaron a 8 kilómetros del pueblo con la disconformidad de Clemence. Ella no quería irse, pero se quedó embarazada. Es más, quería el divorcio, pero sabía que nadie querría a una mujer embarazada de varios meses, y por eso no le quedó más remedio que ceder. El 8 de marzo de 1905 nació su segunda hija, Christine. Pero para aquel entonces su matrimonio ya estaba más que deteriorado y Gustave se había vuelto un alcohólico abusivo. Clemence nunca había estado preparada para ser madre y por eso Emilia estaba muy desatendida. Y la llegada de su segunda hija se le hizo demasiado para ella. Por eso Gustave le dijo a su hermana si podía cuidar a Christine, con la que acabó viviendo 7 años. En 1911, Clemence dio a luz a su tercera hija. Poco después de que naciera, Clemence descubrió que su marido había violado a su hija Emilia, que en aquel momento tenía 10 años. Abandonó a Gustave inmediatamente, pidió el divorcio y envió a Emilia a un convento muy estricto como castigo, ya que había pensado que había sido ella quien había seducido a su marido, lo que viene siendo un auténtico disparate. Para librarse de su otra hija Christine, también la metió en el convento, y Léa se la dio a su tío. Todo esto influyó muchísimo en la personalidad de las niñas, pero lejos de ser un castigo para ellas, fue como una bendición. Emilia se convirtió en monja. Eso era una aberración para la madre, ya que odiaba a los católicos y todo lo que los representaban. Cuando éstas ya tenían edad de trabajar, las sacó del convento con la intención de ponerlas a trabajar como criadas. Christine tenía tan solo 15 años y ya empezó a trabajar como criada en casa de familias de clase media, donde había encajado perfectamente con todo lo que había aprendido en el convento. A pesar de que sus empleadores estaban más que satisfechos con el trabajo que realizaba, su madre todo lo contrario. A ella no le parecía suficiente el dinero que ganaba,
por lo que la hizo cambiar de trabajo muy frecuentemente, con la intención de llevar más dinero a su bolsillo. A Lea, que en esos momentos seguía viviendo con su tío, le hizo exactamente lo mismo, y cada rato que tenían lo aprovechaban para estar juntas. En 1926, Christine comenzó a trabajar en casa de un abogado retirado y de su familia, la familia Langeland. Estos estaban tan contentos con el trabajo que hacía la chica que les convenció para que contrataran también a su hermana Lea. Era la primera vez que vivían y trabajaban juntas en la habitación que les proporcionaban la familia. Eran dos chicas muy tranquilas y solo salían los domingos para poder ir a misa. También, de vez en cuando, solían visitar a una vidente, la que les decía que en una vida pasada habían sido marido y mujer. Lea tenía a su hermana Christine como mentora. Toda su vida le había faltado la figura materna y la trataba con mucha admiración. La señora de la casa era muy exigente y las hermanas trabajaban duro para llegar a sus expectativas, y por eso estaban contentos de tener a las hermanas Papin trabajando para ellos. Un día, un empleador anterior le dijo que Christine era muy arrogante y que se ponía violenta cuando le pedían que hiciera alguna tarea que ella consideraba por debajo de su categoría. Esta mujer había tardado solamente 15 días en despedirla. Los empleados de las tiendas que solían frecuentar relataron que eran muy distantes, frías y peculiares, pero en casa de los Langeland todo iba sobre ruedas. Es más, a tal punto que llegaron a ver a su ama como una madre. Por la contra, a su madre biológica se referían a ella como aquella mujer, sin ningún tipo de aprecio. Un día, la señora Langeland descubrió que estaban enviando casi todo el dinero que ganaban a su madre y habló con ella diciéndole que el dinero era de sus hijas, que ellas se lo habían ganado. La señora las cuidaba y les daba todo lo que necesitaban, tratándolas como a una más de la familia. A medida que iban pasando los años, ella se volvió más maniática y exigente, revisando minuciosamente el trabajo que ellas hacían. Su carácter poco a poco iba aumentando y llegó al punto de agredir físicamente a las hermanas. Aunque realmente las agresiones eran mínimas, tales como pellizcos, cachetazos, a ellas les afectaba muchísimo más a su orgullo. Por eso, después de una de estas humillaciones, Lea le confesó a Christine que la próxima vez estaría preparada para defenderse. El 2 de febrero de 1933, después de pasar todo el día solas en casa, la señora Langeland volvió con su hija, dándose cuenta de que no había luz en casa. Las hermanas Papin se justificaron diciendo que la plancha estaba defectuosa y de que eso había provocado que la luz se hubiera ido en toda la vivienda, y que ese era el motivo por el que no habían podido acabar de planchar. La señora Langeland se enfureció, ya que ese mismo día había recogido la plancha ya reparada, aunque esta vez Christine ya estaba preparada. Y cuando la intentó agredir la señora por ese ataque de furia, esta se defendió ferozmente. Le golpeó en la cabeza con una jarra de peltre, haciéndola caer al suelo. Su hija intentó defenderla, pero Lea entró en trifulca, cogiéndola y golpeándola en la cabeza como su hermana le ordenaba, mientras gritaba: «¡Vamos a masacrarlas!». Después, Christine le dijo que le arrancara los ojos como ella estaba haciendo con la madre, y cuando éstas ya estaban inconscientes en el suelo, Christine fue a por más utensilios para terminar definitivamente con su vida. Se fue a la cocina y cogió un cuchillo de grandes dimensiones y un martillo, con las que la golpearon y acuchillaron ferozmente. En internet se pueden encontrar las imágenes de esta feroz escena, aunque si sois sensibles os recomiendo
no hacerlo, porque os aseguro que se os vendrá todo el rato a la cabeza esa terrible y espantosa escena. Cuando el marido llegó a casa se encontró todo cerrado a cal y canto, y pensando que se habrían ido a la cena en la que habían sido invitados, se dio la vuelta y se marchó. Cuando se personó en el lugar, comenzó a buscarlas, pero todo el mundo le dio a entender que allí no se habían personado. Un amigo le acompañó de vuelta a casa, ya preocupados por la situación. Ya allí, su amigo se percató de una luz tenue que salía de la casa, y ese fue el momento en el que decidieron personarse en la comisaría de policía. Cuando le comentó lo sucedido, el oficial comenzó a tomarse el caso más seriamente y le hizo un pequeño interrogatorio. ¿Cuánto tiempo hace que te percataste de que nadie abría la puerta? La primera vez fue a las 6:30. El policía respondió asombrado y mirando su reloj de bolsillo. ¿Y lo reportas ahora? Ya, sin perder más tiempo, se dirigieron al lugar y los oficiales entraron por la puerta trasera de la casa. Dentro solo había silencio. Todo estaba en su sitio y en la planta baja no había nadie. Entonces decidieron subir ya al primer piso y en un escalón se percataron de que había un pequeño objeto similar al de una canica. Pero al acercarse con la linterna se percataron de lo que realmente era. Era un ojo humano. Continuaron subiendo y en ese momento se encontraron con la macabra escena. Las dos mujeres de la casa yacían en el suelo con las caras destrozadas, sin ojos, sin dientes, con las piernas todas laceradas. Una escena inmersa en un enorme charco de sangre que inundaba la habitación, pero el asesino no estaba. Lo habían buscado por toda la casa y únicamente quedaba una única habitación por revisar, la de las criadas, que estaba cerrada por dentro. Los oficiales temían por sus vidas. Forzaron la puerta y cuando la abrieron se encontraron con las dos hermanas desnudas, encima de la cama y abrazadas. Había un martillo al lado de la cama, con la tenue luz de una vela inundando la escena. Con sangre fría, ellas les confesaron a los oficiales que habían matado a la madre y a la hija de la familia. Ya en comisaría se hizo un informe en el que Christine relató todo lo que había sucedido. ¿Qué le habéis hecho a vuestras amas? Querían pegarnos, así que me defendí. Era o nosotras o ellas, y preferí acabar con ellas antes de que ellas acabaran con nosotras. ¿Vuestros nombres? Christine y Lea Papi. Yo soy Christine. Levantaos y vestíos. ¿Matasteis a la señora Lancelin y a su hija vosotras solas? Yo maté a la señorita Genevieve, respondió Christine. Yo maté a la madre, dijo Lea. No debieron amenazarnos. Nos amenazaron y recibieron su merecido. Después de haber escuchado todas estas declaraciones, solo queda preguntarse por qué. Una de las versiones dice que la ama y su hija las habían encontrado manteniendo relaciones sexuales, lo que eso suponía en esa época, terminar en la guillotina por el hecho de ser homosexual y el incesto. Este pudo haber sido el detonante de que las jóvenes perpetraran este brutal crimen. De ahí el hecho de haberles arrancado los ojos. Otra versión dice que estaban poseídas o simplemente locas. Este es en el momento que tú me tienes que decir qué es lo que crees que sucedía en el lugar. Así que déjame aquí abajo en los comentarios qué crees que sucedió ese día y en ese lugar. Y no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campana para no perderte ni un solo vídeo y darle un buen like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.